En este vídeo vamos a ver cómo se crea un nuevo tipo de pregunta llamado close o de preguntas anidadas. Desde el banco de preguntas pinchamos en crear nueva pregunta y esta vez, en lugar de seleccionar opción múltiple como hacemos normalmente, elegimos respuestas anidadas o close. Fijaos que una vez que seleccionamos un tipo de pregunta, nos da una descripción de para qué sirve. Este tipo de preguntas tiene la particularidad que pueden englobar varios tipos de pregunta en uno solo. Y esos tipos permitidos dentro de esta pregunta son las de opción múltiple, ya sea de una respuesta correcta o varias, las de respuesta corta o numéricas. Solo tenemos esos 4 tipos de opciones. Cuando le damos a agregar, si os fijáis, no aparece ningún editor como en el resto de preguntas, porque normalmente o históricamente tenían que crearse mediante tags de código. Indico el nombre corto de la pregunta y en el enunciado lo que hemos hecho es incorporar un pequeño plugin que está aquí escondido, ¿vale? Primero hay que darle en desplegar todas las opciones y luego buscamos el simbolito de editor close. Al pinchar ahí nos aparece todo este tipo de opciones disponibles. Si os fijáis son variaciones de la misma y solo tenemos multi-choice, multi-response, numérica y de respuesta corta. Solo que hay variaciones, por ejemplo, esta, la normal, la que viene por defecto, nos muestra las preguntas en un desplegable. También aquí al seleccionarla nos da una descripción. Si elegimos esta versión, que es la que acaba en H, nos indica que aquí se mostrarían todas las respuestas en lugar de un desplegable en una fila horizontal. ¿Vale? Tenemos la versión vertical, las que tienen la S al final es igual, pero la S es de barajar las respuestas, ¿no? De shuffle en inglés. Y luego tendríamos las de opción múltiple con varias respuestas correctas, numéricas y respuesta corta. Si le damos a agregar, el editor tiene esta forma, ¿vale? La puntuación por defecto. Y luego, pues imaginaos que introducimos una respuesta, esta es la correcta con calificación 100%. Podríamos añadir retroalimentación particular a esa respuesta. Esta no es correcta, podemos elegir que reste y esta igual, ¿vale? Ya tendríamos 3 respuestas, por ejemplo, podemos añadir todas las que queramos con el símbolo más, eliminarlas o reordenarlas. El problema que me he encontrado es que si lo dejamos tal cual, la pregunta no se reconoce. Hay un pequeño error que es que no acepta este número de decimales en los descuentos, ¿vale? En las penalizaciones. Así que lo que voy a hacer es dejar menos 33%, ¿vale? Y de esta manera, cuando yo guarde, la pregunta sería capital de España, por ejemplo. Cuando guardamos los cambios, podemos usar la opción guardar y continuar editando, ¿vale? Porque al hacer esto nos va a aparecer aquí directamente la opción de la vista previa. Si pinchamos en vista previa, vemos cómo queda la respuesta y de manera que podemos incluso probarla. Marcamos una, le damos a enviar y nos indica que esta respuesta tiene una penalización. Lo interesante de estas preguntas es que podemos establecer un enunciado y luego hacer varias preguntas relacionadas con el mismo, sin que afecten al conjunto global del cuestionario. El resto de preguntas funciona de manera muy parecida. Cuando terminamos le decimos en guardar los cambios. Os voy a enseñar en esta pregunta que ya tenía previamente creada los distintos tipos de opciones que tiene. Como os he comentado, una sería en formato desplegable, la versión en horizontal, la versión en vertical, la versión con varias respuestas correctas. Esta es la misma pero en horizontal, ¿vale? La de respuesta corta, que incluye la opción que contiene la C, significa que tiene en cuenta las mayúsculas o minúsculas, de manera que si aquí lo pongo en minúscula y en la respuesta correcta la he dado en mayúscula sería errónea. Y la normal, la que no lleva la C, que da igual si está escrita
en mayúscula o en minúsculas. Y por último, las respuestas numéricas, que permiten un pequeño margen de error en los decimales para indicar que también es correcta la respuesta. Si le damos a enviar todo y terminar, podemos tener una vista previa de las respuestas que han sido correctas o no. ¿Vale? Aquí, como os decía, ha tenido en cuenta que la respuesta correcta es en mayúscula y está en minúsculas. Si editamos esta pregunta, que contiene varias subpreguntas embebidas, ¿vale? Aquí las tenemos todas, podemos en cualquier momento pinchar sobre ella y volver al pequeño editor que teníamos aquí escondido y nos da la opción de editarlo o añadir una pregunta nueva. Más abajo hay una opción que sí que incorpora Moodle, que es decodificar y verificar el enunciado de las preguntas, de manera que al pinchar aquí lo que hace es interpretar este código y luego nos indica aquí todas las preguntas que tenemos puestas y de qué formato son. ¿Vale? Así podríamos verlas y nos indica las opciones que hemos seleccionado. Y como último detalle, añadir que este código, esta codificación, si queréis hacerla en un fichero de texto independiente, también se puede hacer y luego importarla a Moodle, porque sí que tenemos la opción de importar este tipo de respuestas, igual que están las de formato UNI.